Entonces, yo quisiera preguntar en cuanto a la lectura que tuvieron y al video que vieron. Me gustaría preguntar cómo les fue, cómo retó eso sus vidas, si hay algún concepto o alguna idea nueva o que añade a lo que ustedes ya han estado considerando en cuanto a misiones transculturales. Y me gustaría primero que un par de las hermanas nos dieran unas palabras breves de cómo tanto el video como la lectura añade algo nuevo, o más bien dicho, aporta algo a sus vidas, su ministerio, etcétera. Entonces, habrá alguien que levanta la mano y abre su micrófono. Alguien que quiera compartirnos cómo o el video o la lectura fue un reto para ustedes. Ok, bueno, primero las chicas, Mike. Faith, adelante. Hermano. Sí. Ok, pues estaba leyendo pues la primera lectura en donde nos habla de que deberíamos de enseñar la Biblia como un libro entero en vez de solamente en pedazos para dar un buen fundamento, especialmente trabajando con personas que no tienen un conocimiento bíblico. Y creo que aún dentro de las iglesias, digamos aquí en México, a veces asumimos el conocimiento de la Biblia que la gente tiene en vez de tratar de poner primero un fundamento. Y creo que pues eso a mí me impactó porque es muy importante. A veces le damos a los niños toda la base que es y a los adultos como que los olvidamos un poco. Sí, y definitivamente el punto con esto, y de eso se trata evangelismo cronológico. Cuando yo les pregunté a algunos de ustedes qué esperaban de una clase como esta, yo creo que algunos tenían la idea como que íbamos a hablar cómo se ha presentado el evangelio a través de los años, pero la idea de cronológico es poder poner una base en cuanto cuando una persona va a escuchar el evangelio. A veces damos por hecho algunas cosas. Les preguntamos, ¿tú crees en Dios? La gente dice que sí. Entonces damos por hecho que es el mismo Dios el que nosotros creemos, pero no siempre es así. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros podamos tener bien en claro que estos aspectos que mencionabas, disculpen que se va a estar cortando un poco ahí, tengo una cámara y cada cierto tiempo se congela, pero van a seguirme escuchando como quiera. Entonces, bien, una de las hermanas que nos ayude en cómo les ayudó, cómo fue una bendición, un reto, tanto el video como la lectura. Nada más no se amontonen. Okay. Alguien que nos ayude, levante la mano y le damos lugar. La participación también cuenta, entonces por eso es que esto es importante. ¿Okay? Sí, Daniel. ¿Sí se escucha? Sí. Okay. Bueno, también respecto a la lectura, pues me llamó mucho la atención. Creo que no tiene mucha información acerca de evangelismo cronológico, pero sí creo que los fundamentos son muy importantes y como dice el autor, cuando pone el ejemplo del edificio, cuando se destruye y causa un gran daño a las personas, igual el evangelio, si no es presentado correctamente, pues igual las personas no van a tener fundamentos y pues ahí vienen dudas de fe y esas cosas. Entonces me pareció muy interesante y algo que debe tomarse en cuenta. Gracias, hermana. Uno de los varones que quiera participar. Levanté la mano y le doy lugar y Mike, ahora sí. Sí, pues a mí me pareció muy interesante el libro porque yo también tenía muchas dudas
para evangelizar las etnias, Ujú. cómo es que se podía hacer, si, como bien lo menciona el libro, muchos misioneros, yo tenía esa idea, saber que muchos misioneros llegaban a un lugar y presentaban el evangelio, porque ese es el propósito del evangelio, pues, conocer a Jesús como Salvador, como Señor y Salvador, pero tenía mucho esa duda de saber cuál era el proceso que se Ujú. debería llevar para poder no presentarles nada más de la nada al Señor Jesucristo, sino poder introducirse. Ujú. Y tanto el video como el libro me dejaron totalmente sorprendidos y me abrieron muchísimo el panorama Ujú. para poder saber cómo presentar a una etnia pues el Evangelio. Ujú. Sobre todo de esta manera cronológica, cómo es que podemos presentar el Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis, Sí, así pues de es. una manera muy ilustrativa, como lo hace en el video y también como lo presenta el libro. Ujú. Entonces me pareció de gran bendición, de verdad. Muy bien. Gracias por tu comentario. Bien, pues lo que tenemos que tener claro, y aquí es donde quiero tener cuidado en cómo lo comunico, el Evangelio siempre es el mismo, ¿sí? Y es lo que vamos a ver ahorita con el pasaje de Corintios. El Evangelio siempre es el mismo, no cambia. Y quiero ponérselo desde esta perspectiva. Cuando, vamos a decir que tenemos paracetamol, y hay paracetamol en diferentes presentaciones. Hay paracetamol en suspensión, hay paracetamol en pastillas, no sé si hay inyectado. Hay diferentes maneras en las cuales uno puede administrar paracetamol. Pero lo que es diferente es precisamente la manera en que lo vamos a administrar, ¿sí? El evangelio es así, o sea, lo que es poder de Dios para salvación es el evangelio. Ahora, la metodología o la estrategia de cómo vamos a administrar el evangelio al mundo perdido es lo que es diferente. Y muchas veces puede hacernos ruido las metodologías porque, bueno, aquí en México, gracias a Dios, en la mayoría de las partes de México, uno puede ir puerta por puerta, tocar la puerta, la gente te abre y comienzas a hablar del evangelio. Pero no así en otras partes del mundo, entre musulmanes, grupos étnicos no alcanzados, hindúes, budistas, etcétera. Uno tiene que desarrollar una estrategia. Y creo que esto es lo que es muy, pero muy importante que a ustedes les quede claro. No estamos hablando de otro evangelio, ni mucho menos. Creo que el evangelio de Jesucristo es algo claro, es algo base. Entonces, en ninguna manera estamos cambiando el evangelio, sino lo que estamos explorando en esta clase es una metodología diferente. Cómo nosotros podemos llevar el evangelio. Ahora, déjeme hacer esta pregunta en este sentido. ¿Quién de ustedes fue salvo a la primera que llegaron a su casa, tocaron la puerta, ustedes salieron, les presentaron el evangelio y ustedes fueron salvos a la primera? ¿Quién de ustedes? Levante la mano. ¿Quién de ustedes fue salvo de esa manera? Llegaron a su casa, tocaron la puerta, a la primera ustedes fueron salvos. ¿Alguien? Una mano sincera. Entonces, muchos de ustedes yo creo que van a tener testimonio, depende si crecieron en una iglesia o no, de que tuvieron, a lo mejor hicieron una decisión cuando eran niños, y luego yo a veces bromeo con esto, o sea, yo no creo en confirmaciones, eres o no eres salvo, ¿sí? Digo, no, tuve mi confirmación y luego mi primera comunión y etcétera. Entonces, pero fuimos acumulando, los que crecimos en una iglesia, fuimos acumulando información, fuimos acumulando elementos del evangelio a través de las predicaciones, de las enseñanzas, campamentos, escuelitas de verano, y llegó un punto en nuestras vidas que toda esa información cargó nuestro corazón y entonces tomamos una decisión por Cristo. Entonces, dependiendo la estrategia, eso es lo que vamos a ir analizando a través del método cronológico. De una vez les digo, probablemente no vamos a ver ni así del método cronológico. Lo que yo quiero
Y si ustedes se fijaron en la guía de clase, que contesta muchas de las preguntas que ustedes han tenido a través de la noche, ¿verdad? Es el por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer y cómo va a definir esto lo que vamos a hacer. Entonces, sabemos, y ahorita vamos de una vez a Mateo 28 para hacer un análisis de este de este pasaje, Mateo 28. Obviamente es un pasaje que ustedes conocen. Para todos, ¿verdad? Es bien sabido, es el pasaje de la Gran Comisión, pero hay algunos detalles que a veces pasamos y que es importante que entendamos, porque esto va a definir precisamente nuestra metodología de cómo vamos a ministrar entre grupos étnicos no alcanzados, o si el Señor no te lleva a un grupo étnico no alcanzado, pero ahí a la vuelta de tu casa, o a un país donde la gente vamos a denominar mestizos, que no son indígenas, pero al fin y al cabo, y vamos a ver esta palabra en unas clases más adelante, todos tienen su cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Es la forma en que cada persona ve el mundo, ve el universo, lo material, lo inmaterial, que puede ser lo espiritual. Entonces, cuando tú y yo llegamos con la Gran Comisión, es importante entender que no todos ven el mundo como tú lo ves. Y ese es un punto importante para considerar de una vez. Ahora, Mateo 28, vamos a leerlo, acompáñenme con sus vistas. Dice, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Obviamente ustedes ya tal vez comenzaron con sus clases de griego, y es importante que entendamos el uso en los verbos, de la forma del verbo. El verbo tiene tiempo, y el tiempo no indica tanto lo que para nosotros es tiempo, como si fue ayer, fue antier. El tiempo nos indica la especie de acción, si fue una acción terminada, una acción continua, etc. También el verbo indica la voz. Lo que hace la voz es la relación entre el sujeto y la acción. Si la voz indica esa relación entre el sujeto y la acción. Entonces, ahí en la clase de griego les van a enseñar que hay voz en griego, voz activa, voz media y voz pasiva. Y también va a indicar el modo, ¿sí? Y el modo nos indica la certeza de que algo se lleva a cabo, ¿sí? Entonces, y eso lo van a aprender más ustedes en sus clases de griego. Yo no soy ni un erudito ni pretendo serlo. Entonces, aquí en Mateo 28 encontramos dos verbos en español, leyéndolo en español, que están en forma imperativa o forma de mandato. ¿Cuáles son esos dos verbos? Alguien que abre su micrófono y me dice cuáles son esos dos verbos en forma imperativa o de mandato. Ir. Ir, ¿y el otro? Hacer. Hacer. Ahora, la traducción que tenemos, la Reina Valera 1960, es una muy buena traducción, y las palabras ahí están bien traducidas. Ahora, en griego, solamente uno de esos verbos realmente está en imperativo. El otro verbo toma fuerza de imperativo y está bien traducido así. Yo lo ilustro como cuando ese niño gordito de la primaria, ¿verdad? Que está bien grandote y todos le tienen miedo, y luego anda un flaquito al lado de él que se la da de sacale punta ahí, ¿verdad? Así el verbo toma esa fuerza por ilustrarlo de esa manera. Me da miedo porque aquí está mi maestro de griego aquí enfrente por andar poniendo esa ilustración. Pero la idea básicamente que ilustra es eso. Entonces está bien traducido los dos verbos en imperativo, pero realmente nada más uno es imperativo. Ahora, pregunta, ¿cuál es el verbo en imperativo? Número 1, y vas a levantar la mano si piensas que es ir,
o vas a poner dos si piensas que es hacer. ¿Quién piensa que es id? Levante la mano. El verbo imperativo. Id. A ver, no hay de que yo no sé. O votas o te sales de la clase. No, no es cierto. Ok, ¿quién dice id? Levante la mano. Ok, a ver, todos tienen que poner o uno o dos. Ok, hay dos, uno, dos, uno, dos. Aquí vamos a darle acceso aquí. Muy bien. El verbo en imperativo realmente es el verbo hacer discípulos. Ahora, recuerden, el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. En lo que nos meteremos después es en metodologías y honestamente no debes estar casado con una metodología. Uno lo aprendió, nos lo enseñaron en la iglesia, pero realmente al entender que lo que es la gran comisión, y ahorita vamos a explicar más esto, entonces tú vas a poder hacer los ajustes necesarios en cuanto a tu metodología. Entonces, el verbo imperativo es hacer discípulos. El verbo id, que en español está traducido id, está en la misma forma la misma forma del verbo, de los verbos bautizando y enseñando. ¿Cómo le llamamos en español a esos verbos que terminan como bautizando, enseñando? ¿Cómo se le llaman a esos verbos? ¿Cómo se le llaman? Progresivo. Gerundios. ¿Mande? Gerundios. Gerundios. Por cierto, si tú estás pretendiendo estudiar en una escuela de traductores y aprender otro idioma, primero hay que saber bien el idioma español, ¿sí? Diría Cantinflas, el idioma castellano. Entonces, porque si no podemos manejar nuestro propio idioma, pues imagínense meternos en un segundo, tercero, pues va a estar complicado. Sí, definitivamente es gerundio. En la escuela no lo enseñaron, no sé si sus maestros se lo enseñaron. Recuerda, los gerundios es ando, yendo, ¿sí? Así se los enseñaron. Ahora, en griego no se llama gerundio, se llama participio. Ahora, el verbo id está en esa forma de participio. ¿Cómo conjugaríamos el verbo ir de manera en forma de gerundio? ¿Cómo lo conjugarían? Yendo. Yendo. ¿Y qué es el mandato? Algo constante. No, pero el mandato en este pasaje. Yendo. Bautizando y enseñando. Pero ¿cuál es el mandato? Hacer. Hacer discípulos. Haciendo. Sí. Yendo a ser discípulos. Y eso es lo que Dios nos está mandando a hacer un seguidor de Jesús. ¿Cómo comenzamos? Obviamente presentando el evangelio. Pero si tú dices, bueno, yo ya presenté el evangelio, ya cumplí, no es cierto. No has terminado de cumplir la gran comisión. Apenas estamos comenzando. Hacer un discípulo es un proceso que lleva toda la vida. Vamos a decir que Ruth tiene un club bíblico, ¿verdad? Y un niño es salvo. Ese niño comienza en la vida cristiana a ser un seguidor de Cristo a través de la presentación del evangelio. Ese niño crece, vamos a suponer que Mike es el pastor de jóvenes de esa iglesia, lo está discipulando, le está enseñando cómo vivir una vida como joven, una vida de pureza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y luego vamos a decir que Oscar es el pastor y ese joven ahora crece, está en edad, dice el hermano Dante, en edad de merecer, o sea, de casarse, como algunos tienen por costumbre. Es que tengo aquí unos solteros, por si al rato quieren ver, tengo catálogo, muchachos. Aquí al lado, ya son maestros de instituto bíblico y todo. Entonces, ya me desconcentré. Entonces, ese joven crece, se casa, el pastor le está dando consejería prematrimonial, y ahora ese hombre y esa mujer tienen hijos, el pastor les da consejería cómo educar hijos. Hay un hermano maduro, piadoso, que ha educado a sus hijos en el temor del Señor. Este hermano también viene y pide consejo. Ahora, este hermano, su esposa fallece y hay un viudo en la iglesia
que le confronta, le consuela, el pastor también, la congregación. Y ahora este hermano enferma y enfrenta una enfermedad difícil. Los hermanos le animan, le consuelan, le aconsejan y el hermano parte con el Señor. Hacer discípulos no es un asunto de que le doy mis 2 lecciones de discipulado, porque no sé ustedes, pero antes en mi mente tener un discipulado eran mis 12 lecciones para la vida cristiana, mis 16 lecciones, pero realmente hacer discípulos es un proceso de toda la vida. Ahora, si pensamos esto desde esta perspectiva, la gran comisión es hacer discípulos. Esto tiene que definir cómo voy a llevar a cabo mi evangelismo, mi ganar almas, mi ganadera de almas, como le llames tú, ¿sí? Ganancia de almas, no sé, he escuchado varios términos. Evangelización, como le llames. Y cómo voy a actuar o cómo voy a llevar la gran comisión al siguiente paso, que es ayudar a estos nuevos creyentes a ser un discípulo de Cristo. Por eso el verbo es ir, o sea, yendo a ser discípulos. Ahora, piensa en esto del verbo yendo. La idea del verbo yendo puede llevar la idea de mientras voy en la vida. Yendo en la vida, hago discípulos. No tengo que ser misionero, no tengo que ser pastor. Es más, no necesariamente el sábado del día de la ganancia de almas. O sea, yendo durante la vida, si voy en el camión, si voy en el avión, si con mis familiares, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, mientras voy yendo en la vida, hago discípulos. Por otro lado, como muchas de las iglesias bautistas tenemos que, obviamente, si yo predico aquí, antes íbamos a predicar aquí cerca de un parque, y yo predicaba en el parque, pero no toda la gente de Hermosillo está en ese parque. Entonces, una metodología para dar una oportunidad que cada persona pueda escuchar el evangelio es ir casa por casa, pero esa metodología no necesariamente funciona en todas partes del mundo. Y también, pues si allá en Sudán del Sur están personas que no son discípulos de Cristo, yendo, o sea, yo como misionero que Dios me ha dirigido para ir allá, yendo, hago discípulos de Cristo. Entonces, la gran comisión es importante que entendamos, es hacer discípulos. Comenzamos evangelizando, continuamos enseñando y bautizando, y enseñando. Entonces, es un proceso que dura toda la vida. Entonces, cuando vas a grupos étnicos no alcanzados, no es suficiente que una persona haga una profesión de fe. ¿Por qué? Porque, y tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos con personas indígenas en este sentido. Aún la cosmovisión de nosotros como mexicanos, vamos a hablar más sobre eso. Tienes que recordar que tú y yo como mexicanos fuimos conquistados por los españoles. Y aún mucho de nuestra cosmovisión tiene que ver con la vergüenza, ¿sí? La vergüenza. Por ejemplo, cuando alguien te habla, ¿qué palabra o cómo contestamos? ¿Qué palabra usamos cuando alguien te habla? Si yo digo, oye, Raúl, ¿qué esperaría que Raúl contestara? Mande. Mande, ¿sí? Mande. Ahora, eso viene de una cosmovisión donde nosotros fuimos los sujetados, los esclavizados, vamos a decirlo así, y es inapropiado que alguien conteste de otra manera. Si los niños contestan ¿qué? ¿Qué le dicen los papás? No se dice ¿qué? Se dice mande, ¿sí? Y la palabra mande, ¿qué significa? Dame órdenes. Ahora, cuando uno va a un grupo tribal, cuando uno va a personas, a lo mejor si uno tiene muchos estudios, normalmente la persona se siente inferior y automáticamente acepta todo lo que la persona aparentemente superior dice. No sé si a ustedes les pasa a veces con personas extranjeras, ¿sí? Es muy común verlo cuando estás delante de un norteamericano y inconscientemente como que te sientes como con vergüenza, con pena, etcétera, porque esa es nuestra cosmovisión. Entonces, cuando yo voy con una persona y aún evangelizando niños, mi esposa y yo, aquí en el instituto desarrollamos la clase que se llama Ministerio Infantil.
Ciertamente los niños son más sensibles, pero también los niños son más manipulables, ¿sí? Son más manipulables. Y uno tiene que tener mucho cuidado con esto cuando uno está presentando el evangelio. Miren, uno puede hacer que un niño diga que sí, nada más porque ya quiere que se acabe la clase o porque le van a dar un dulce al final de la clase, y así con la gente. Y es por eso que tenemos que tener cuidado de qué es nuestra meta, que la persona haga solamente una profesión o que la persona sea un discípulo de Cristo. Entonces, cuando nuestra mentalidad es que la persona sea un discípulo de Cristo, obviamente tenemos un deseo, un anhelo por la salvación de su alma, porque se reconcilie con Dios, pero el mandato es eso. Entonces, dice el versículo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra naciones ahí es la palabra etnos, y no es necesariamente la palabra nación como lo entendemos hoy en día, que es un territorio geopolítico con lo que llamamos fronteras. México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Belice, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, etcétera. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando más en el sentido de los grupos que tienen su propia cultura, su propio idioma, a los cuales les hemos llamado grupos étnicos. Ahora, en nuestra mentalidad, ser un grupo étnico, desgraciadamente, lo racista que somos los mexicanos, le llamamos los indios. Y eso está mal. Un grupo étnico, ¿verdad? Se identifica por su cultura, se identifica por su idioma, por su cosmovisión. Y en ese sentido, aquí cuando usa esa palabra, está hablando de ese, grupos étnicos, no tanto naciones como divisiones geopolíticas. Entonces Dios nos envía a ustedes y a mí a ser discípulos, a alcanzar todas las naciones, no nada más las 196, 198 naciones que hay en el mundo, pero sino los más de 8,000 grupos étnicos, de los cuales 4,000 no tienen ni una porción de la palabra de Dios. Entonces es importante que ustedes consideran eso, en ese sentido, el alcance que tiene la gran comisión. Continuamos ahí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, el hacer discípulos no se termina, como digo, cuando les dimos el Evangelio, no se termina cuando dimos 16 lecciones, el bautismo, la asistencia a la iglesia, los diezmos, etcétera, etcétera, sino es algo que debemos enseñar todo el consejo de Dios. Y eso es muy importante. Que a veces como pastores, hace unos años, un servidor fue pastor, y la tentación es de predicar siempre de un solo tema, del que ya tenemos bien controlado, por decirlo así. Pero aquí Dios nos está mandando, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es importante, ¿verdad?, enseñar todo el consejo de Dios. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la gran comisión, ¿verdad?, sí implica predicar el evangelio, pero es mucho más amplio. Y esto define nuestra estrategia misionera, donde un servidor tuvo la oportunidad de prepararnos. Ciertamente comenzaba con el aprendizaje de cultura e idioma, traducción de lecciones bíblicas para poder presentar el evangelio de manera cronológica, la alfabetización, la traducción, plantación de la iglesia. Y todo esto es un conjunto de cumplir con la gran comisión. Entonces, ¿por qué queremos traducir la Biblia? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué queremos traducir la Biblia? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando tenemos esa perspectiva de que la gran comisión es hacer discípulos,
los equipos misioneros que trabajarán entre grupos étnicos no alcanzados será un grupo de personas con multidisciplinarios. Habrá las personas que sean lingüistas, fonetistas, traductores, alfabetizadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque una sola persona no tiene solo todas esas habilidades y todas esas capacidades. Y es muy importante, muchachos, el trabajo en equipo. Entonces, hemos definido a grandes rasgos lo que es la Gran Comisión. Dijimos, ¿la Gran Comisión es qué? ¿Alguien que me responda? ¿O lo hacemos por dedazo? El Evangelio, predicar el Evangelio. Ok, pero más... Yendo predicando el Evangelio. Ok, pero para ser más exactos es hacer discípulos. La predicación del Evangelio es el inicio de ese proceso de hacer discípulos. ¿Sí? Es el inicio, no es el fin del todo, o sea, pero es el inicio, ¿sí? Y este es el punto que me interesa mucho aclarar. Entonces, sí debemos predicar el Evangelio como el inicio del proceso de hacer discípulos. Porque pues no podemos ser discípulo de alguien que no es creyente, ¿verdad? Entonces, comienza allí, pero no termina allí. Si terminara allí, pues yo pudiera decir, no, yo llevo tantas personas, ¿verdad? Que yo he ganado. Pero ¿cuándo empiezo a contar realmente? Cuando esa persona se ha ido al cielo, habiendo caminado con Dios en santidad, en una vida que honra y glorifica al Señor. Esa debe ser nuestra meta. Por ejemplo, cuando yo estoy, bueno, que tengo a mis hijas y les estoy discipulando, que sean unas seguidoras de Jesús, mi interés no nada más es que sean salvas, sino que realmente esa salvación les transforma y son discípulas de Cristo que temen al Señor. Entonces, esa es al fin y al cabo la meta de lo que es tener, pues, con nuestros hijos. No es tanto que me den descanso y paz y tranquilidad y no me den lata. Bueno, aunque de vez en cuando no quiero que me den lata, ¿verdad? Pero, la meta es que sean discípulas de Cristo. Hoy en día, ¿verdad? Está muy en boga el tema de la educación, educación en casa, educación cristiana, pero me gusta más el término bíblico discipulado, hacer discípulos. Me gusta más el tema de educación, porque hoy en día el tema de educación está tomando una vertiente muy humanista. Entonces me gusta más hacer discípulos, porque al fin y al cabo, si tenemos institutos bíblicos, como el Colegio Bíblico Bautista de San Luis Potosí, o el Instituto Práctico de Benecer, donde estoy ahorita en las instalaciones, o una escuela cristiana, ¿qué estamos queriendo? No solamente educar las mentes, sino realmente es hacerles un discípulo de Cristo, ¿sí? Y simple y sencillamente el colegio es discipulado al siguiente nivel. Sonó como político, pero es la manera en que yo lo concibo. Más allá de mera educación teológica, sino es que conozcan a Cristo y sean como Cristo por conocer la teología y el griego y el hebreo y arameo, latín, François y todo eso, ¿no? Entonces, es importante que podamos tener claro esto. La gran comisión es hacer un discípulo. Comenzamos con evangelizar, ganar almas, como le llames, pero recuerda, no hemos terminado. Estamos en el inicio del proceso y esto es muy importante. ¿Alguna pregunta o comentario con confianza? Sin vergüenzas, digo, y sin vergüenza. ¿Alguna pregunta? Los escucho. Me gustaría escuchar qué piensan. Hermano, Sí, dime. de las diferentes, de los diferentes métodos, digamos, ¿como cuáles serían? ¿O lo vamos a ver después en la clase? Lo vamos a ver después. Y obviamente, mira, no hay método ni infalible ni perfecto. O sea, el método cronológico no es infalible y no es perfecto. Cada metodología, primero, llegas al campo o estás donde estás y ya estás ahorita. ¿De dónde eres, Faith? Eres
Pues mis papás son misioneros aquí en México, En, hermano. En Cuautla estás, ¿verdad? En Cuautla, sí, hermano. Ok. Entonces, tú vas a analizar la sociedad con la cual te desarrollas Ujú. y vas a mirar cuál va a ser la metodología más efectiva, ¿sí? Por ejemplo, hablando de, como mencioné, del paracetamol como la sustancia activa. En un bebé, muchas veces sí les dan gotas, pero cuando ya trae mucho vómito, y bueno, nunca me ha gustado eso, es algo raro, pero los supositorios, ¿verdad? Que les ponen a los niños porque es lo más efectivo. La sustancia activa ahí está, pero en la metodología buscaremos lo que es más efectivo. Entonces, por eso es que cada uno de nosotros, en la trinchera donde Dios nos ha puesto, es donde tenemos que analizar. Imagínense, es como cuando los soldados van a la guerra y va a depender mucho del clima y todo eso, el tipo de arma que van a usar. Porque una arma puede ser muy útil en ciertos lugares y no tan útil en otros lugares. Sí. Por ejemplo, a mí me encanta la historia, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y, por ejemplo, los Panzers, que era la unidad blindada del ejército alemán, empezaron a batallar mucho porque se metieron en zonas donde ellos no podían estar. Se quedaban atascados, no había paso, etcétera. Entonces, la metodología es algo que ustedes tienen que analizar. Yo les voy a decir, ¿sabes qué? Bueno, tú eres de Cuautla, tienes que hacerle así. Tú eres de Querétaro, tienes que hacerle así. Tú eres del Estado de México, tú lo vas a hacer así. Tú vas a ir con los triquis, tienes que hacerle así. Si nos estamos poniendo las bases para que ustedes mismos, a través de la guía del Espíritu Santo, de las habilidades que Dios les ha dado de razón, de pensamiento, de análisis, ustedes desarrollen eso. Por ejemplo, una metodología que hoy en día con universitarios se está haciendo es lo que es la apologética. ¿Han escuchado hablar de la apologética? Hombres como Ravi Zacarías, Ken Ham, hombres piadosos, ¿verdad? Que aman y sirven al Señor a través de evangelismo, a través de la apologética. Ahora, si uno va con los argumentos de Ravi Zacarías o de Ken Ham o no me acuerdo ahorita de otros de los varios, y se lo doy a un triqui, pues va a decir, ¿de qué está hablando, no? Entonces, vamos a hacer los ajustes necesarios, pero eso es algo que ustedes son los que van a tener que analizar. Yo les estoy dando las bases del por qué, no tanto el cómo, ¿sí? Aunque sí vamos a tratar un poquito, en este caso, con evangelismo cronológico. ¿Ok? Gracias, hermano. No, para servirte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿Duda, crítica, murmuración, etcétera? ¿Alguien más? ¿Todos bien? ¿Seguros? Bueno, solamente, no sé, hacer el comentario de, pues digo, yo como cristiano cuando llegué a la iglesia, pues no sé, yo no sabía nada de quién era Isaac, quién es Abraham, ¿no? Y yo escuchaba predicar a mi pastor y pues yo dije, pues qué bueno que ofrecía a su hijo, ¿no? Pero no, realmente como que tal vez aquí en México, no sé, en otros lugares, pero aquí piensan tal vez que ya tienes un conocimiento bíblico y que ya debes de saber ciertas cosas, ¿no? Cuando a mí se me presentó el Evangelio cronológico por primera vez, pues a mí se me abrieron los ojos mucho, a pesar que ya sabía quién era Abraham, Isaac y todo esto, pero ya de verlo de manera cronológicamente, creo que aún es bueno para nosotros el verlo, porque te abre todavía muchísimo más la perspectiva que tú tenías. Sí. Y aún pienso que, bueno, este método, pues prácticamente es para las tribus, ¿no? Para las etnias, porque pues ellos no conocen a Dios, no saben nada, ¿no? Si tú llegas y le dices, pues Dios te salvó, pues van a decir, pues ¿cuál de todos los dioses que tengo, no? Y es cuando se hace el sincretismo, ¿no? Sí. Pero creo que este evangelismo cronológico sirve pues más que nada para las tribus. Sí, y bueno, quiero decirte que no nada más de las tribus. A veces, bueno, y quiero aclarar esto, podemos llegar a tener la tentación de que solo son para las tribus. Pero créanme, yo lo he usado en la ciudad, porque hay personas que llegas a la primera con el camino romano o algo así, y como que ponen un freno. Y a lo mejor ustedes fueron alguien así.
que hasta que cosas no fueron aclaradas en su mente. Déjenme hacer esta pregunta y pongan así, y si le hacen así es que es más de 5 años. ¿Quién fue salvo en el primer año que escucharon por primera vez el evangelio? En el primer año. ¿Quién fue salvo? Pongan así si fue en el primer año. Segundo año que escucharon el evangelio. Tercer año. Cuarto año. ¿Fueron niños de iglesia ustedes? Ahí está uno de cuarto. ¿Ok? Quinto año. ¿Son salvos? Entonces, sí me están siguiendo. O sea, ustedes a través de escuela dominical, etcétera, fueron acumulando. Déjenme platicarles un poquito cómo yo fui salvo. Fue una manera un poco curiosa, ¿no? Yo fui salvo a los 12 años. La iglesia donde yo iba no bautizaba menores de 12 años. Tenían esa práctica. Entonces, cuando llegué a los 12, se acercaron conmigo y me dijeron, oye, Isaac, pues ya va siendo hora de que te bautices, ¿no? Pero yo nunca había dicho que había sido salvo. Ya ven que a veces algunos de los que crecieron como niños en la iglesia, yo soy cristiano de tercera generación, y algunos de ustedes a lo mejor creciendo en la iglesia, como digo, cuando fueron niños hicieron una profesión de fe, y luego que la segunda, y luego la tercera, y luego vieron la película del infierno y otra vez, y luego etcétera, etcétera, y no, se aventaron quién sabe cuántas confirmaciones y primeras comuniones. No fue mi caso, la pura verdad. O sea, yo era una buena persona, iba a la iglesia, tal vez nadie por verme buena gente, como me veo ahorita, no, nadie tuvo el cuidado de preguntarme cómo era mi relación con el Señor. Entonces, cuando yo cumplo los 12, me preguntan, era un campamento de familiar, iba a haber bautismos al día siguiente, y me dicen, oye, Isaac, pues ya te vas a bautizar. O sea, no me preguntaron, ¿eres salvo y vas a bautizarte? Daban por hecho y me dijeron, te vas a bautizar. Entonces, después de toda la información que había acumulado yo por 13 años, o sea, siendo dicen por ahí, yo nací en la iglesia, ¿verdad? De habiendo sido un niño de cuna en la iglesia y escuela dominical, me sabía la creación, me cayó el 20, o sea, el Espíritu Santo. Oye, es que el bautismo es para alguien que es salvo, no para alguien que no lo es. Y entonces todo eso que había acumulado a través de los años, ¡pum!, pasó por mi mente. Entendí que yo, siendo un pecador, no podía ser ni bautizado, mucho menos tener una herencia en el cielo. Y fue que yo creí en Cristo como mi Salvador. Nadie me testificó, nadie me habló. Simple y sencillamente llegó la convicción del Espíritu Santo por lo que se había acumulado a través de los años. Entonces, evangelismo cronológico es útil aún en nuestra sociedad porque estamos llegando a gente que dice ser cristiana, gente que aparentemente tiene conocimiento, pero que realmente, discúlpenme la expresión, están más perdidos que los hijos de la Llorona. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, en una escuela dominical, usar el método cronológico, o sea, comenzar desde Génesis y poner las bases para que cuando los niños escuchan la lección, por ejemplo, de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues, ¿y eso qué tiene que ver? Pero cuando enseñas Génesis 3, cómo Dios proveyó pieles de animales, obviamente, y estamos usando, y por implicación, un animal tuvo que morir. Y luego vemos cómo Abel sacrifica un animal y vamos viendo cómo la muerte de un animal es necesaria en ciertos procesos del desarrollo de la redención. Y cuando llegas entonces a los evangelios y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la necesidad de que Cristo muera, tiene sentido y no nada más llega alguien, o sea, ponte a pensar tú, borra todo el conocimiento bíblico que tienes y llega alguien, toca tu puerta y te dice, oye, Cristo murió por ti. Tú dices, ¿y por qué? O sea, por lo menos sabes que Miguel Hidalgo murió por la patria, ¿verdad? Pero, o sea, ¿y eso qué de que Cristo murió por mí? Porque no hay un fundamento, no hay una razón. Cuando nos enseñan historia en cuanto a la muerte de Miguel Hidalgo, o sea, te ponen un fundamento. Los indígenas vivíamos felices y contentos en nuestro país
y luego llegaron los españoles y nos conquistaron y nos esclavizaron, pero luego se levantó Miguel Hidalgo y murió por la patria. Tiene sentido. Pero llega alguien a tu casa, toca tu puerta y te dice, ¿sabes qué? Vengo a decirte que Cristo murió por ti. ¿Y por qué? ¿O qué necesidad habría de eso, no? Entonces, evangelismo cronológico provee esa base y eso es muy bueno para trabajarlo con los niños, es muy bueno para con los jóvenes, es muy bueno, o sea, no nada más es algo para gente indígena, es muy bueno porque la gente indígena no tiene un cero conocimiento del evangelio, de las cosas de la Biblia y vamos a poner un fundamento, pero también ayuda para con las personas mestizos, vamos a llamarle de esa manera. ¿Ok? Bueno, vamos a Corintios, por favor. Y ya nomás nos quedan 8 minutos. Vamos a ver qué podemos hacer. Primera de Corintios 15. Obviamente es algo que ya estamos mencionando, versículo 3. Dice, además os declaro, hermanos, versículo 1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después a 500, y los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces tenemos aquí el Evangelio. Como mencioné, el Evangelio, vamos a decir, la sustancia activa de nuestro proceso de discipulado, el inicio del proceso de discipulado. Ahora, quiero decirles esto. El Evangelio no es solo para la salvación. Cuando si ustedes no terminan como misioneros, terminan el pastorado, hermanas, cuando están aconsejando, viene una muchacha con un problema, una lucha, una batalla. Yo quiero decirles esto, el Evangelio siempre es la respuesta. Desgraciadamente en nuestros días, aún dentro del cristianismo, la psicología está ganando terreno. Le llamamos integracionismo. Varios libros, por ejemplo, si ustedes han escuchado hablar de James Dobson, él es integracionista, mezcla consejería con psicología, pero el Evangelio es suficiente para salvación y el Evangelio es suficiente para la vida cristiana. Entonces, y esto es el Evangelio, esto es el hecho de que Cristo murió por mis pecados conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito desde Génesis capítulo 3. El Señor había dado lo que llamamos el protoevangelio, la primera mención del Evangelio. Entonces, aquí encontramos la base de nuestra fe. Ahora, hoy en día hay movimientos, hay ondas que andan por ahí haciendo un sobreénfasis en la ley, en una cosa, en la otra. Miren, hermanos, el Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. El método cronológico no sustituye esto, lo refuerza, pone una base. De hecho, el libro, si se fijaron, se llama Fundamentos Firmes o Cimientos Firmes. ¿Por qué usa la palabra cimientos? Porque va a poner un cimiento, un fundamento para hacer clara la presentación del Evangelio, que es esto. Entonces, no hay otro evangelio. Pablo decía en Gálatas, no hay otro evangelio. Si un ángel del cielo baja, si una persona, por muy buen testimonio que tenga, dice algo diferente, por muy famosa que sea la persona, solo hay un evangelio. Entonces, no podemos iniciar el proceso de hacer discípulos sin el evangelio y no podemos seguir el proceso de hacer discípulos sin el evangelio. Por eso quería tomar tiempo en esta primera sesión de dejar bien claro que la gran comisión es hacer discípulos, comenzando con evangelizar, luego los bautizamos y durante toda la vida les enseñamos. Les enseñamos a través de la escuela dominical, de la predicación, de la consejería, en fin, todas las oportunidades que hay de enseñar.
Pero, ¿qué es la base? El Evangelio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentarios, hermanos? Estamos por terminar. Espero que ha sido de bendición. ¿Alguna pregunta o comentario? Hermano, ¿Duda? tengo dos preguntas. Dime. Ya cuando íbamos a entrar a la clase, abrí el examen de la segunda lectura, Ujú. pero lo abrí, pues no fue a propósito. Sí, Es- bueno, en realidad no es un examen, hermana. Por el Ujú, formato dice examen y lo pone uno como examen, pero realmente, mira, puedes copiar a varios, ¿no? Porque ujú, la primera pregunta es, ¿terminaste la lectura? ¿Falso o verdadero? sí. Entonces, Pero hermano, esa- ¿la voy a poder volver a abrir o como sí, me sí, salí? porque no les puse candados ni nada de eso. Puedo hacerlo, pero como estamos experimentando, mejor no lo hice. Entonces puedes entrar y contestarlo. Muchas Sí. gracias. Y la segunda pregunta es, ¿qué aprendiste de la lectura? Entonces, no tiene nada de ciencia, pero está en ese formato para que sea contestado. Gracias, hermano. Ujú. La otra pregunta que tenía es, el libro que estamos leyendo existe en inglés. Me gustaría mandarlo a algunos amigos míos que no hablan español. Sí, sí existe en inglés. Ahora, está con permiso de los traductores y ellos en su página lo subieron. Sí existe en inglés, pero no sé legalmente. Me gusta tener mucho cuidado, hermanos, digan no a la piratería. Piratería es pecado, por muy gracioso que se escuche, porque es robar música, libros, documentos, etcétera. Pero está abierto, está disponible por la página de los hermanos que lo tradujeron. El de inglés, no sé, tal vez te puedo averiguar, hermana, pero no sé si lo vamos a poder conseguir así, Sí, realmente. hermano, si usted gusta, pues nada más me pasa la página y yo pregunto con los hermanos que Ok, les... mira, la página en español se llama Ujú, nuevoshorizontes.org, creo. ok. O busca en Google, busca Nuevos Horizontes Colombia y te va a aparecer la página de español y ellos te pueden informar sobre el libro en inglés. ¿Alguna otra Gracias, pregunta, hermano. hermanos? Sí, Levi. ¿Me escucha, hermano? Sí. ¿Ahí? Mi pregunta es, para escribir lo que aprendiste del libro, ¿hay un mínimo de caracteres para escribir? No, no hay mínimos, no hay máximos. Es Pero que ayer cuando... lo Ajá. que sí es que tienes que hacerlo durante antes de la clase. Ahí sí. Ok, es que ayer cuando lo hice para hoy, me dijo que no me lo aceptó como si no hubiera escrito nada. Y Ah, solamente me valieron los 10 puntos de la primera pregunta. mm, probablemente hay que darle guardar o algo así para que pueda entrar. Ahí Me síguelo lo buscando. guardó, pero sí, yo creo que voy a checar eso para la lectura Sí. de... Estaría al rato para... Sí, yo al rato voy a revisar, entonces yo te aviso, ahí estamos en contacto como quiera. Gracias. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Con respecto a la lectura de las dos, ¿cuándo se tiene que entregar? ¿Hoy, terminando su clase o puede ser hasta la noche? No. Bueno, realmente, Ajá, no. si, por ejemplo, la fecha de hoy dice lectura 2, realmente para la clase ya tenían que haber llegado con la lectura 2, pero como me cancelaron mi primer clase donde les iba a explicar todas esas cosas, les voy a dar un periodo de gracia de hoy a las 12 de la noche, pero mañana tienen otra lectura y tienen que hacerlo antes de llegar a la clase. Ok, el límite es la hora de la clase. Les vuelvo a decir, pero no abusen de eso. No lo tengo bloqueado, ¿sí? Pero ustedes son responsables de enviarlos por sistema de honor a la hora de la clase. Yo lo puedo bloquear. O sea, yo puedo decir, a tal hora ya no entra nada, pero mejor no.
Hermano Isaac. Vamos a tratar cada asunto en particular. Les voy a pedir, por favor, que cuando hay un atraso o algo, me escriban. No me escriban a la hora, 5 minutos antes de la clase. Hermano, no pude, ¿qué hacemos? Pues ni modo que te diga que me mandes uno de 500, ¿verdad? Entonces, hay que hablar de antemano. Otra cosa, ya se me olvidó. Oscar, ¿por qué hablaste, hermano? Se me olvidó lo que iba a decir. Perdón, hermano, es que yo también me confundí. Es que digo que sí teníamos que hacer la lectura 2, Sí. pero no estaba abierta la lectura, el reporte de la lectura 2, pero yo Sí. metí las 2 lecturas en una sola. Ah, mira qué inteligente. No, porque si Hiciste no, la separación, de hecho. el asunto, Oscar, es que el programa me va a dar la calificación automática. Entonces, como no vas a tener nada en la lectura 2, pues Pues gracias, lo vuelvo a hacer. gracias por darnos tantos puntos para la 1, pero pues en la 2 vas a tener un 0. Ok, entonces, ya les abrí el del día 3. Entonces, para que no tengan ese problema. Ah, ya me acordé. Hermanas, sobre todo las hermanas, cuando ya llegue una hora como las 8, 9 de la noche, de preferencia a cualquier hora del día, yo prefiero que me escriban en manera pública en el grupo, no en manera privada, por favor, ¿sí? Entonces vamos a tratar de tener toda la comunicación, sobre todo con las hermanas, de manera pública, ¿sí? Obviamente yo creo que entienden que ya a ciertas horas no es apropiado que estamos escribiendo, mi esposa ve mi celular y todo eso, pero queremos evitar todo tipo de especie de mal. Entonces, entonces, no quiero que entre su papá. A ver, ¿quién es este Isaac Luna que estás hablando con él a las 12 de la noche? Entonces, por favor, les encargo que hacemos todo a través del grupo. Y aparte de eso, de la prudencia, de estar en una conversación privada entre sexo opuesto, es también que a veces las preguntas que ustedes tienen, las tienen sus compañeros. De hecho, a Oscar, Oscar me hizo una pregunta de manera privada, pero le dije, mándamela pública porque probablemente tus compañeros también tienen la misma pregunta. Para no contestar la misma pregunta 10 veces, pues mejor las mandamos a través del grupo y de esa manera retroalimentamos a los demás. Entonces, son 2 razones. Una, para no estar conversando fuera de horas con una de ustedes. Y número 2, por provecho para los demás. ¿Sí? Entonces, no les dé vergüenza. No hay pregunta más tonta que la que no se hace. ¿Ok? Porque te quedas con ella. ¿Sí? Por eso sería tonto. Entonces, pero con confianza. Les voy a tratar de ayudar lo más que pueda. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo. Yo sé que tienen otras actividades. Les agradezco. Espero que haya sido de bendición. Si tienen alguna otra pregunta, comentario, vamos a través del Hermano, grupo. ¿Sí? disculpe, es que yo he tenido problemas para entrar a la página. De hecho, ya lo chequé con la hermana Lisania y pues no sé qué problema sea porque yo trato de entrar y me dice que error en la página y ella me mostró que ella entra sin problemas. Entonces me dijo que lo vamos a checar, pero no he podido entrar a hacer ningún reporte. Hermana, pero usted está entrando a la página que les indicaron en el colegio o a la que yo les mandé. La del colegio. No, hermana, es que por cuestión de que no comunicaron conmigo, yo lo hice en otra plataforma. Entonces, está en una que se llama Canvas, no tanto en la del colegio. Creo que alguien más tuvo esa duda y estaban intentando entrar a la del colegio. Entonces, hermana, no sé si alguna de las chicas ahí, tal vez que ya tienen experiencia, amplia experiencia en entrar en Canvas, se puede comunicar con ellas y si le pueden ayudar o hacerlo a través del grupo y le vamos dirigiendo. Ahorita le voy a mandar el link de donde debe entrar y usted entra, abre su sesión y podemos seguir platicando de eso ahí en el grupo. Ah, muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana a las 7 de allá, creo. Entonces nos vemos y Dios les bendiga. Que tengan un bendecido día y que se estén divirtiendo con su lectura. ¿Verdad? Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, gracias. hermano. Hasta luego.